¿Qué onda, raza? ¿Cómo les va? Vea, bienvenidos a este video. Yo soy Alex. Y yo, Marta. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El abuso a los trabajadores y el robo de salarios es muy común en todo el mundo. Y pues Estados Unidos no se queda atrás, así que por muchas décadas esto ha pasado y es una práctica que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Y pues las víctimas, como comúnmente siempre son los inmigrantes latinos y los asiáticos, porque pues son los más vulnerables. Si no tienes documentos, te carrancean el salario, te trabajan como burro, porque te trabajan de más de las horas que deberías de trabajar, y la paga es casi siempre muy corta. Por eso en este video les hablaremos de cómo y por qué es de que sucede este tipo de práctica. Y si alguno de ustedes ha sido víctima de este tipo de robo de salario en el pasado, el Departamento de Trabajo ha recuperado millones de dólares y hoy les vamos a mostrar a ustedes cómo averiguar si ustedes son algunos de los beneficiarios y qué es lo que hay que hacer para recuperar ese dinero. Así que acompáñanos hasta el final de este video porque se va a poner chicho. Pilas, compa. El robo de salario es en todo el país, o sea que no hay un lugar donde se escape. Un caso muy sonado fue el de una cadena de tiendas departamentales muy importantes, no nada más aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sí, empieza con la W. Así es. Resulta que pues esta tienda fue demandada por muchos trabajadores el 2016 en Filadelfia. Y sí, pues más de 186,000 trabajadores de esta cadena de tiendas se pusieron de acuerdo porque pues, los hacían trabajar como burros. Lo que pasaba es de que los hacían trabajar tanto que les daban tareas para que hicieran durante su turno de trabajo, pero les exigían que deberían de terminarlo. O sea que no importaba si renunciaban a su hora de lonche, a la hora de descanso, el chiste era de cumplir con el trabajo. Y esta es una de las prácticas que esta famosa tienda les hacía a todos sus trabajadores. Y pues esta demanda colectiva la ganaron los trabajadores. Y esta famosa tienda tuvo que pagar 224 millones de reembolso por todas las injusticias que le había hecho pasar a todos sus trabajadores durante mucho tiempo. Y dicen que esta tienda, menos dicen los supervisores, que esta tienda ya puso manos en el asunto y que ya no está sucediendo esto, que simple y sencillamente ahora están fijándose muy bien que los trabajadores tengan su hora de lunch y sus horas de descanso pagadas. Yeah, right. Pero pues cuando teníamos nosotros nuestro negocio, conocimos a un jovencito que pues había salido de la high school y anduvo batallando para conseguir trabajo y por fin se acomodó precisamente ahí en este lugar. Y resulta que él nos contaba que se trabajaba de noche, que los trabajos que le ponían eran pesados porque tenían que terminar el trabajo de estaquear todo en ciertas horas y si no, pues lo iban a descansar, que tenía 2 semanas de prueba. Si en esas 2 semanas no podía hacer el trabajo, lo iban a correr. Y pues estaba él pues sin experiencia. Lógico, ya cuando agarras experiencia, pues ya lo haces hasta con los ojos cerrados, pero para empezar estaba bien difícil y él acá andaba pero bien cansado. Y pues sí, dicen que ya hicieron cambios, pero pues estamos hablándoles de hace 3 años. Sí, nosotros hace 3 años, pues sí, pero pues la demanda fue en el 16. En el 16, así que muchos cambios hicieron, se nota. Así es. Y no nada más él, precisamente por eso lo estamos mencionando. Casi la mayoría de la gente que trabaja en esta tienda departamental se queja de lo mismo. Exactamente. De lo mismo. Así es. Que es una carga de trabajo bastante pesada para poder salir adelante por lo que les pagan, porque no les pagan mucho tampoco. Yeah. Y pues imaginan con esta cadena de tiendas tan grandes, robándole el salario a sus trabajadores, ¿se imaginan qué no hacen otras industrias? Así es. Esa está café. Así es. Texas y California son los estados donde más ocurre este tipo de cositas de robo de salario. En Texas los robos de salario son más comunes en el área de la construcción, porque hay muchos paisas que trabajan con contratistas
y estos se aprovechan de que saben que no tienen papeles, los explotan, los trabajan y no les pagan. Muchas de las veces los dejan bailando ahí porque simplemente, como el trabajador indocumentado no tiene cómo comprobar que ha estado trabajando ahí, simplemente el contratista le dice, pues aquí no trabajas, aquí nunca trabajaste, no te debo nada, ¿cómo lo puedes comprobar? Y se jodió el paisano, compa. Así es, muchas veces los corren. Ya, es lo más común que hacen para no y pagarles. ya cuando regresan a querer cobrar y ya no pueden y no pueden. Pero no nada más en ese tipo de trabajo, hay otros más, está la jardinería, están las fábricas, están todos los que trabajan pues en los files, muchas de las veces también les pasa lo mismo. En los restaurantes. En los restaurantes, los hoteles, en todos los lugares donde la gente contrata a personas que no tienen documentos, les pagan abajo del agua y pues simplemente es como si un trabajador no existiera y le carracean su feria, así de sencillo. Pero California no se queda atrás. En el puro condado de Los Ángeles hay más de 45,000 personas inmigrantes trabajando, y créanlo que este tipo de robo de salarios es muy común en ese condado y sobre todo en el centro, porque allá en el centro de Los Ángeles existen fábricas manufactureras, les llaman de maquila, que hacen todo tipo de prendas de vestir y tienen muchos empleados, y es donde más se ve este tipo de robos en este ramo precisamente. Yep. Y eso pues no es porque me lo cuenten, yo lo viví. Yo llegué aquí el año 1978 y resulta que pues mi primer trabajo fue ahí. En algunos de los videos lo he contado, que ese fue mi primer trabajo en una fábrica de ropa, precisamente haciendo camisas de hombre. Afortunadamente no me tocó que me robaran el salario, al menos no me di cuenta, pero por lo menos nos garantizaban un sueldo mínimo, porque es muy común en este tipo de empresas o de fábricas pagar solamente por prenda, lo que hagas. Y resulta que ahí es donde es una explotación, porque lo que trabajas a veces es bien trabajoso y no logras sacar suficiente como siquiera para sacar un sueldo mínimo. Y eso es una práctica muy común que aparentemente, según oí... El gobernador actual de aquí de California. Sí, el gobernador actual de aquí de California hizo un proyecto de ley, no sé si lo pasaron, no me meto mucho en política, pero oí que él quiere o quiso o ya hizo el que les garanticen un sueldo mínimo a todos ese tipo de personas, que no se les pague a destajo, porque pues si no te garantizan un sueldo mínimo y de repente no hay trabajo o lo que estás haciendo se te complica, ni siquiera sacas el sueldo mínimo. Y eso yo lo viví, especialmente en esa área. Estuve yo trabajando 3 años, pero resulta que una vez tuve un disgusto con un supervisor y me decidí salir de ahí y busqué trabajo en otro lado. Y sí, en el mismo día me acomodé a trabajar. Decidí trabajar en una factoría que hacían otro tipo de prendas, pero resulta que era dirigida por puras personas orientales. Y pues me dijeron que no me iban a dar el sueldo mínimo, pero como yo al menos me esforzaba y nunca sacaba un sueldo mínimo, sino siempre arriba del sueldo mínimo, dije, no hay problema, yo trabajo bastante rápido y puedo sacar más del sueldo mínimo. Resulta que no fue así, porque había días que no había suficiente material para estar trabajando y no nos podíamos ir a casa porque teníamos que estar esperando que llegara el material, y mientras estábamos haciendo eso teníamos que andar limpiando, reacomodando y todo eso, y todo ese trabajo no nos lo pagaban. Porque no les pagaban por hora. No, nos pagaban según lo que hiciéramos. Yep. Así es de que no duré mucho ahí, no recuerdo si fueron 2 o 3 semanas, pero hasta ahí nada más, porque pues no me convenía. Así es que me regresé al lugar donde estaba, no me quedó de otra. Pero yo creí que todo ese tipo de fábricas ya se habían desaparecido de ahí, y no es así, todavía sigue exactamente igual que hace más de 40 años todo este tipo de factorías en el centro de Los Ángeles. Y es ahí donde más está la explotación de las personas, porque la mayoría, que es alrededor del 45% de las personas que trabajan en estas fábricas, son personas sin documentos. Y una de las cosas por lo que pasa así es de que el centro de Los Ángeles está muy cerquita de la frontera de San Diego, de Tijuana y de Mexicali. Así que por ahí llegan hartos paisas, empiezan a
buscar trabajo precisamente ahí en Los Ángeles, en estas maquiladoras. La gente que trabaja en ese tipo de lugares, si quiere pedir, no sé, un aumento, si se queja del salario, si amenaza con renunciar o irse del trabajo, los encargados de esos lugares o los dueños dicen, pues sí, vete, si quieres salirte y no te conviene, vete, porque saben que hay mucho paisa alrededor que van a agarrar ese mismo trabajo y les van a seguir pagando el sueldo mínimo o menos del sueldo mínimo, porque se dan cuenta de que es gente que está necesitada de trabajo, no tiene papeles y los pueden seguir explotando. Esa es una de las razones por las que esta práctica sigue siendo lo mismo que hace 30 años. Pero sucede más especialmente porque no denunciamos. Ya, esa es una de las cosas. Esa es la cosa que sucede, ¿no? Nos da miedo porque no tenemos documentos o no tenemos información y no lo hacemos. Ya, una de las cosas es el miedo. De decir, es que no tengo papeles y qué tal si me corren y me avientan a la migra. Y muchas veces ese tipo de personas, dueños de esos lugares o los encargados de esos lugares, amenazan al paisa diciéndole, te vamos a echar la migra y te vamos a hacer esto. Pero claro, ahorita estamos hablando solamente de las personas que trabajan en las fábricas de costura. Pero era bueno que nada más ahí fuera, pero no es así. Hay muchas industrias en las cuales se presta mucho a este robo de salario. Otra de ellas es los restaurantes, porque pues les van a quizás a dar trabajo por algunos días o ya se queden de planta. Pero la práctica de estos restaurantes también es el de contratarlos y pagarles en cash, de modo que no aparecen en la nómina del restaurante de que esa persona está ahí trabajando. Y pues muchas veces también sucede esto, de que llega la quincena, porque muchas veces pasa de que estas compañías te dicen no te vamos a pagar cada semana, sino cada 2 semanas, porque pagamos nada más 2 veces al mes. Trabajas 2 semanas y al término de las 2 semanas, no sé por qué sucede, pero casi en todos lados, que el primer cheque se queda de depósito. ¿De depósito para qué? No sé. No sé, yo todavía no sé, pero yo siempre reclamé eso. ¿Por qué razón? Si ya lo trabajé, págamelo, pero no es así, se queda el primer cheque de depósito. Entonces te dicen, espérate a las otras 2 semanas para que te recibas tu primer cheque. Y resulta que ya van a llegar las 2 semanas, que ya va a ser casi un mes de trabajo, y te corren. Entonces ya cuando cumpliste la quincena que supuestamente te iban a pagar, regresas porque es el día de pago y te dicen, pues aquí no te conocemos, nunca has venido, no te pagan. Porque pues no apareces en la nómina, no estás ahí, simplemente como te iban a pagar cash, pues ¿de dónde, compa? ¿Cómo reclamas? O otras veces sí te dicen, no, te vamos a pagar el sueldo mínimo, pero resulta que te pagan cash, pero te rebajan impuestos, cosa que pues no deberían de rebajarte impuestos porque resulta que no apareces en nómina y no mandan ellos ningunos impuestos al gobierno. Pero ya te rebajaron ahí, también eso es un robo de salario. Otras veces, y al menos yo conozco de una persona que en aquellos años presumía que ganaba mucho, trabajaba en un restaurante precisamente en el centro de Los Ángeles, y resulta que pues él trabajaba demasiadas horas, 12 a 14 horas, y no descansaba un solo día. Y sí, pues su cheque le salía más grande que el de nosotros. Me refiero a nosotros porque pues ahí habíamos varias que trabajábamos en la misma fábrica porque era de la misma familia, que es lo normal. Una persona está trabajando en una fábrica, llega un familiar y lo recomienda y pues es la mejor manera de acomodarse a trabajar. De modo que esta persona nos presumía. Entonces yo le dije, a ver, platícame, ¿cuántas horas trabajas? ¿A qué horas entras? ¿A qué horas sales? ¿Cuándo descansas? Y pues ya me estuvo platicando, le hice cuentas y resulta que nosotros ganábamos $2.70 a la hora. Pero a él le tocaba, ya después de haber hecho la cuenta de todo lo que trabajaba, era como $1.35 la hora, por favor. Era prácticamente la mitad del sueldo. Sí, o sea que trabajaban demasiado. Y la cosa es de que era como te digo, una cadenita, porque él salió de trabajar de ahí, se acomodó en otro lado, pero recomendó a un hermano. Y ese hermano recomendó a otro hermano en el mismo restaurante. O sea que siempre... Lo seguían explotando de la misma manera al que iba entrando. Al que iba entrando seguía con lo mismo. Pero pues era la manera más fácil de que esa persona que recién llega y se acomodara a trabajar. Ahí siempre les daban trabajo. Pero pues también
también están las otras industrias como la industria hotelera, los jardineros, como ya mencionó él, en todas esas ramas, en todo el país es lo mismo. Donde hay contrataciones de latinos, ya sea con papeles o sin papeles, es muy común este robo de salario. Eso también sucede en las bodegas, en los lavados de autos. Eso sucede muy común en los lavados de autos porque casi siempre les pagan un poquito, pero también les dan pues lo que ganan de las propinas de los clientes. Estas personas trabajan toda la semana. El dueño del car wash o del lavado de carros nomás los anda truqueando de es que no te puedo pagar ahorita porque mañana, y de mañana en mañana se los van llevando porque simplemente saben que no les van a pagar, y como saben de que no tienen cómo comprobar que ahí trabajaron o no tienen papeles, pues vuelve la misma. Sí, pues es que se ponen muy confiados a que una persona que no tiene documentos no va a demandar, no va a denunciar, exactamente. Y en otros de los lugares donde es muy común que pase esto es precisamente en el campo. Ahí sí los trabajan de sol a sol, y pues cuando ya llega el día del pago, y muchas de las veces las amenazas no son solo amenazas. El dueño de la plantación o donde estén trabajando, llega el tiempo que les va a pagar, no los amenaza nada más, les llama a la migra para que se los lleven porque ha contratado a pura gente que no tiene papeles, compa. Así es, llega la migra y todos corren y pues ya nadie cobra cheque. Yeah. Así es. Eso es muy común. Yo me acuerdo también el de unos conocidos de nosotros, jovencitos, andaban trabajando en la pintura y resultó que pues trabajaron 2 semanas, les iban a pagar a la quincena, y de repente ahí en el lugar, porque era un edificio, andaban pintando barrotes y raspando paredes y todo eso, y de repente llega la migra y el corredero y pues se los llevó a todos, aunque son personas que trabajan en otra industria. Prácticamente es una rama de la construcción, pero hay muchos contratistas muy listos que simplemente los explotan de esta manera. Simplemente llamaron la migra, llegó la migra ahí, qué casualidad que llegó la migra. Ahí precisamente allí. Ahí se los llevó. O sea que son prácticas de contratistas y de gente que agarra personal para trabajar, pero esos vatos son colmilludos, ya saben de qué pata cojean, y pues ahí ya a la hora de que les van a pagar, casualmente llaman a la migra y ups, se los llevaron. Así es. Es what. Pero pues no queda otra más que hacer la denuncia, porque el Departamento del Trabajo hace sus investigaciones, pero pues no puede estar yendo a ciegas. Si uno hace la denuncia, ya tienen por dónde empezar, y empezar a hacer pues los chequeos a todas las industrias estas y averiguar qué es lo que está pasando. Y para hacer estas denuncias no se necesita tener documento, no te van a preguntar por número de seguro social ni nada, simplemente tu nombre. Y aunque tú estés trabajando en un lugar donde no estés en la nómina, de todas maneras tú dando los datos de este lugar donde trabajas, ya sea el restaurante, el hotel o el campo donde estés trabajando, es lo único que ellos necesitan para empezar la investigación. Ahora, si tú cooperas con esa investigación, es posible que hasta califiques para una visa U. Esta visa U es una visa precisamente para las víctimas de crimen, y este es un crimen. El robo de salario es un crimen. Y te pudiera ayudar a que arregles ya hasta tus documentos legales. Claro, siempre y cuando cooperes con el Departamento del Trabajo en la investigación. Sí, el chiste es de que no tengas miedo de hacer la denuncia para que se haga toda la investigación, y no importa si no tienes documentos o si tienes documentos también. Muchas de las veces la gente dice, no hombre, es que me costó agarrar el trabajo, ¿cómo voy a denunciar? Me van a correr y luego va a estar más difícil para agarrar trabajo otra vez, aún siendo una persona que está legalmente en el país. Y esa es otra de las cosas, la gente tiene miedo a perder su trabajo y por eso no denuncian este tipo de cosas que hacen los dueños de los negocios. Así es, pero no nada más hay que hacer la denuncia por uno mismo, sino también para que no sigan haciendo este tipo de abusos y de robos con los demás. Ahora, si en el pasado tú trabajaste para alguna empresa que tuvo estas prácticas, posiblemente ya el Departamento del Trabajo ya hizo la investigación y es parte de lo que ha recuperado, porque hay millones de dólares disponibles para mucha gente. Muchos ya los han cobrado, otras personas no. Y ahorita el Departamento del Trabajo ha recuperado $212 millones
para repartirlos en 163,000 trabajadores que tuvieron este tipo de robo de salario en el pasado. No te puedo decir de los de ahorita porque ahorita apenas andan en otro tipo de investigaciones, porque estas investigaciones no son de la noche a la mañana, tardan años y a veces el trabajador ya ha cambiado de empleo por varios y ya ni se acuerda de cuando estuvo trabajando en un lugar donde le robaban el salario. Y precisamente de eso se trata este video, de darles a ustedes la información para que ustedes reclamen este dinero y de qué manera lo van a hacer. Es una manera bien sencilla, solamente hay que meterse a esta página que les estamos dejando aquí abajo. Ahí van a poner el nombre de la compañía para la cual trabajaron y que ustedes consideran que les estuvo robando su salario, y de ahí le va a aparecer si esta compañía es parte de esa investigación, y de esa manera vas a saber que va a haber dinero para ti. Muchos van a recuperar de 10,000, 20,000 y hasta 50,000 dólares porque se van a repartir estos 212 millones de dólares que hay, pero lo único es que solamente tienen 3 años para hacer este reclamo. Ya después de esos 3 años, si no se reclama ese dinero va a ir a las arcas del gobierno, al Departamento del Tesoro, de modo que hay que reclamarlo. Y otra de las maneras es, si no puedes accesar a esta website que ya te dejamos aquí, hay un número de teléfono que es el del Departamento del Trabajo, que ahí también, aparte de que en este mismo teléfono puedes denunciar, también puedes investigar si tú eres parte de esa compañía que ya investigaron. O sea que lo puedes hacer por teléfono si no tienes un acceso al internet o a la computadora, o no le meneas a la computadora. Agarra el teléfono, les marcas y simplemente ellos te dan todos los pasos a seguir y te pueden investigar si eres tú parte de estas personas víctimas del robo de salario. También ellos te pueden ayudar ahí. Exactamente, de modo que pues no nos olvidemos, hay que hacer las denuncias y pues en este caso también hay que tratar de hacer este reclamo. A lo mejor tú eres uno de los beneficiarios. Así que pues hasta aquí este video. Ojalá que esta información que les estamos dando les sirva a alguien, o comparte este video para que alguien más lo vea, y si fue víctima de este tipo de cosas que les estuvimos diciendo en el video, pues se beneficia. Así que suscríbete, regálanos un like, déjanos en los comentarios qué es lo que te parece este tipo de videos, y si es así, dale a la campanita para que te dé notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y pues gracias por acompañarnos y esperamos que nos sigas haciendo en los siguientes videos. Bye. Y las compa.